Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos. Gracias Elena, Estefan, Analía, Majo, em, por todo y porque son en el fondo ¿cómo se llama? Los responsables de que esto esté sucediendo. Em, sí, la sesión pasada estamos un poco con el grupo que originalmente iba a hacer el taller, a conversar. Y, y hubo como varias personas que empezaron a preguntar respecto de temáticas que son súper relevantes, como la colaboración, como qué es lo que pasa con los sistemas y en relación al cambio, cuál es la naturaleza del cambio, y una serie de preguntas que yo personalmente considero que son muy relevantes al momento de tomar una decisión si utilizar o no una herramienta u otra. Entonces hablamos con el grupo eh, y decidimos hacer dos cosas. Una fue practicar la economía del regalo, como en tiempos de incertidumbre y en tiempos de cambios profundos. Entonces decidimos hacer estas 5 sesiones gratuitas, de tal manera de poder, o sea, poder hacer varias cosas simultáneamente. Primero, poder construir comunidad, poder realmente compartir, porque esto del distanciamiento virtual, en realidad, yo creo que es solo distanciamiento físico, pero puede potencialmente ser un acercamiento eh, virtual. Entonces, tratar de poder como hacer sentido de lo que está pasando a nivel global y poder compartir parte del viaje, de esta experiencia que para mí al menos ha sido como poder aprender algunas metodologías, modelos, marcos, metamarcos, y poder tener la posibilidad de ir incorporándolos en contextos académicos, en contextos organizacionales, en contextos comunitarios. Entonces, la verdad que me hace muy feliz poder compartir este espacio. eh, entonces, decidimos abrirlo a la gente que resonara con esta invitación. Así que muy bienvenidos a todos. Veo muchas caras conocidas y amadas, lo que me da mucha alegría. Eh, y, mm, y entonces quería compartirles acá mi pantalla para mostrarles un poquitito lo que pensamos que podría ser eh, este, este viaje. Mm, No sé si se ve ahí. Sí, Se ve, perfecto. sí. Em, Perfecto. Quisiera, antes de comenzar, me encantaría, ya que estamos todos frente a un computador o algo, un teléfono, hay un chat disponible y Sí. sería súper bueno, antes de comenzar como con contenido ni nada, entender cómo cada uno está llegando, si es que les resuena, compartir cómo llegan emocionalmente eh, a este día viernes, que a veces yo ya pierdo como el sentido de los días de semana. eh, entonces, es un día nomás, más. Entonces, ¿cómo llega cada uno? Si pueden como expresarlo en el chat, sería súper valioso. Si alguien tiene como alguna necesidad como urgente, hay varios ojos que están chequeando, van a estar chequeando permanentemente el chat. Si en algún momento alguien tiene algún comentario que quiera hacer o alguna pregunta, también genial que la manifiesta ahí en el chat y que sea el chat esté abierto permanentemente en todo este momentito de reflexión, para ver qué es lo que va saliendo.
Ahí estamos. Ya somos 81 en esta salita. Así que muy bienvenidos a los que vienen llegando. Entonces, bueno, ojalá tengan algo a mano para tomar. Y que ojalá que esto sea más que nada una celebración de la vida. A mí me llena de alegría poder como compartir algo de lo que a mí me han entregado y de cosas que hemos ido observando con mucha gente con la que me ha tocado como compartir. Eh, y ver qué pasa con esta experiencia. Voy a seguir emitiendo el ingreso. La clase igual. ¿Esta es la clase? ¿Cómo que tú vayas a tomar una clase? Como así como tú tomaste ayer una clase por internet, yo también tomé por ahí. Y que nos acordemos de mutear el micrófono. Ok. Entonces, ¿por qué decidimos hablar de sociocracia, en particular de la sociocracia 3.0 y de campos sociales coherentes? Y quería como comenzar diciendo, antes de entrar en lo que pasó la sesión pasada, para ponerlos al día a los que no estuvieron, es que cuando uno habla de sociocracia, y mucha gente implementa sociocracia, sin una observación profunda de los campos sociales asociados a dónde se está como implementando, ¿no? O dónde se está compartiendo. Y por eso es que quisimos comenzar como este viaje con, hablando un poquitito de los campos sociales coherentes y tomando en cuenta las preguntas que aparecieron en algunas personas la semana pasada. En la sesión anterior aparecieron este tipo de preguntas. ¿En qué consiste el gran cambio en el que estamos? ¿Cómo no volver al estado anterior una vez que pase la actual crisis? ¿Está alineado el cambio con los valores? ¿Son capaces de modificar sus microespacios? ¿Cómo evitar la manipulación y el control en espacios colaborativos? ¿Cómo reconocer qué me hace bien? Yo creo que cada una de estas preguntas podrían ser o tener como cientos de respuestas y podríamos estar conversando largamente respecto de ellas. Pero no sé si alguno tuvo la oportunidad de ver la charlita TED que les compartimos por correo, pero ahí hay un esbozo de lo que desde mi mirada como acompaña a este como gran cambio en el que estamos y que tiene que ver fundamentalmente con el paso de un sistema de creencias a otro sistema de creencias nuevo, no muy claro, pero que se va manifestando en la medida que aparece. Entonces, quería partir como compartiendo que todos los cambios paradigmáticos, tanto a nivel individual como colectivo, como ecosistémico, tienen un funcionamiento como bastante similar, que es que hay un sistema de creencias o un paradigma que es el dominante, que empieza a crecer, como aparece aquí en esta gráfica, y llega un momento cuando está como en el florecimiento máximo, donde empieza a tiritar, para luego decaer. Y cuando un sistema de creencias comienza a tiritar, evidenciando ciertos problemas profundos que acompañan al mismo paradigma, comienza a gestarse normalmente a través de unos personajes
importantísimos, que son como los iniciadores de una nueva manera de observar la realidad, comienza en ese momento un paradigma que me gusta llamarlo paradigma emergente. Y si cada uno toma conciencia de la historia de cada uno, yo creo que sería súper bonito que cada uno pudiera reflexionar así brevemente si es que esto les hace sentido en sus propias vidas. ¿Cuáles han sido los grandes momentos de cambio que cada uno ha tenido en sus vidas? Para entender este paradigma, este como cambio paradigmático. Ahora, así como el paradigma crece, tirita y luego decrece, ese decrecimiento puede tener múltiples formas. Cuando hay un colapso del paradigma dominante, el paradigma dominante cae verticalmente y se transforma rápidamente en un paradigma emergente porque hay colapso. Sin embargo, no siempre los paradigmas dominantes terminan en colapso. A veces hay cierta inercia que tiene el paradigma dominante que hace que el decaimiento de esa curva tenga múltiples formas. Y eso es cuando uno dice, bueno, chuta, el dolor del cambio es menor que el dolor de permanecer igual, y muchas veces esa pregunta toma una gran relevancia, porque en mi experiencia personal muchas veces me ha pasado que yo solamente cambio cuando el dolor de cambiar es menor que el dolor de permanecer igual. Entonces, muy interesante como tratar de observar esto mismo en las vidas de cada uno. ¿Cuáles han sido esos grandes momentos de cambio que cada uno ha tenido y cómo uno puede observar cuál era el sistema de creencias del paradigma que dominaba y cómo se modificó ese sistema de creencias para construir un sistema nuevo? Ahora, muchas veces, y esto también es una realidad que en mi experiencia por lo menos se ha repetido, es que hay muchas cosas de los paradigmas dominantes que valen la pena mantener, conservar. Humberto Maturana dice que todo cambio se realiza en función de lo que se conserva. Y eso también es muy interesante. Entonces, una primera así reflexión, así individual, y si quieren lo pueden compartir por el chat, tiene que ver con cuántos momentos así has tenido en tu vida, o cuántos momentos así te hacen, o sea, se te vienen a la memoria en este momento. Em, ¿Cuál fue el regalo del cambio para ti? Y quizá darnos 2 minutitos para reflexionar. El que lo quiera compartir lo puede compartir, el que no quiere, si quiere lo puede escribir o lo puede pensar. Y démonos un par de minutitos para esto y ahí seguimos. ¿Parece? Entonces, esto que ocurre a nivel individual, simultáneamente ocurre a nivel colectivo y a nivel ecosistémico, que tiene que ver con la incorporación en la percepción del sistema mayor. Y probablemente lo que hoy día estamos experimentando como civilización responde a un cambio paradigmático ecosistémico, como
de un tamaño como hacía tiempo no ocurría. Y esto viene ocurriendo hace ya varios años, pero probablemente las últimas, hay mucha evidencia de que la velocidad de cambio va aumentando. Em, y, y los hechos que han estado ocurriendo últimamente, el COVID también es una manifestación de ese mismo proceso. Ni se te ocurra hacerle el amor a mi almohada porque si no quieres que te mate. Uy. ¿Quién está? Voy a enmudecerlos a todos. Gracias. Hacerle el amor a la almohada es una estrategia de supervivencia en tiempos de COVID probablemente. Pero en fin. Entonces, siguiendo con la reflexión, es muy interesante poder observar al mismo tiempo que estos cambios paradigmáticos ocurren en distintos niveles de escala. También es cierto que ocurren en distintas disciplinas. Yo diría que en casi todas las disciplinas han ido ocurriendo estos cambios paradigmáticos de la manera como observamos esas mismas disciplinas. Por ejemplo, el cambio de la biología tradicional a la biología organísmica, el cambio o la integración de la física newtoniana a la física cuántica, el cambio o la integración de la psicología transpersonal. O sea, hay en todas las disciplinas este fenómeno también ha estado ocurriendo. La integración de las matemáticas de la complejidad, de la matemática no lineal a las matemáticas tradicionales. Entonces es muy interesante cómo esto ocurre en distintos niveles de escala y con distintas profundidades y en dominios individuales, colectivos y ecosistémicos. Entonces, a propósito de la pregunta en realidad qué es el gran cambio, yo diría que es esta como manifestación múltiple de algo que no quiere permanecer y al mismo tiempo está como permanentemente emergiendo en distintos puntos del mundo, en las distintas disciplinas y en las distintas experiencias, una manera nueva de ver la vida, ¿no? Muchos hablan de que es un cambio de una mirada imperialista a una mirada comunitaria, otros hablan de que es un cambio de una sociedad de crecimiento industrial que pretende crecer infinitamente en un planeta finito hacia una sociedad que pueda conservar la vida en todas sus formas. Y así, hay múltiples como maneras de observar este como metaproceso desde distintas perspectivas. Pero lo que sí es claro es que hay algo que ya no está siendo sostenible y al mismo tiempo hay algo nuevo que está como surgiendo. Entonces, cuando me preguntan, bueno, pero ¿qué es un paradigma? Yo diría que un paradigma contiene al menos estas tres dimensiones. La dimensión representada por las manos de nuestras prácticas, esas son unas manitos, a pesar de que el dibujo no está muy evidente, pero es lo que nosotros como pretendemos hacer muchas veces. Los cambios paradigmáticos, si uno mira la historia, comienzan con detener lo que sabemos que no funciona. Y eso tiene que ver con nuestras prácticas. Acá en Chile al menos, por ejemplo, desde el año 2006, que se evidencia que el sistema educativo no está funcionando. Entonces necesitamos generar la evidencia de que necesitamos frenar eso que no funciona. Y entonces probablemente quizá la manifestación más clara que viene con las acciones y con algunas, como todo lo que acompaña a las acciones, que se van modificando. Entonces es interesante mirar la dimensión de las prácticas como algo muy relevante y que muchas veces son las pequeñas señales débiles de la emergencia de un nuevo paradigma. Acompañando a las prácticas aparecen las ideas, el eidos, que está representado por el cerebro,
y que representa las ideas y las teorías, y a mí me gusta también pensar que representa muchas veces las estructuras que acompañan a nuestras prácticas. Entonces, ¿cómo nos organizamos para que esas nuevas prácticas puedan funcionar? Hay una conversación permanente entre las ideas y las prácticas en la emergencia de los paradigmas que aparecen. Ahora, tomando en cuenta la otra pregunta que decía, ¿qué tiene que ver los paradigmas con los valores? En mi experiencia, todo cambio paradigmático profundo viene acompañado de una modificación de principios y valores. Y eso es muy interesante porque lo que yo he visto es que los paradigmas no permanecen, es decir, ese paradigma emergente no adquiere la suficiente fuerza para seguir floreciendo, a menos que ese set de principios y éticas acompañen a las prácticas y a las ideas, ¿no? Por eso es que estamos tan, algunos dicen que estamos atrapados, a mí no sé si me gusta tanto esa palabra, pero la inercia del sistema económico dominante, cuyos principios, cuyas éticas trabajan con la certeza de que se puede crecer infinitamente en un planeta finito, es un error fundamental. Entonces, mientras eso no se modifique, el paradigma dominante va a tratar de permanecer, incluso con la misma inercia, ¿no? Entonces, es muy interesante porque por eso dibujé esa línea ahí, porque es una línea clave en el entendimiento de cómo podemos, tanto a nivel individual como a nivel organizacional, a nivel comunitario, a nivel colectivo, poder generar los cambios que queremos ver. Necesitamos reconfigurar o siempre como traer como al presente la reflexión profunda respecto de los principios que acompañan a eso que estamos haciendo y a eso que estamos pensando. ¿Cómo sería el mundo si el principio fundamental fuese el compartir o el regalar? Qué distinto sería el mundo si esos fueran los principios fundamentales. Que a nadie nunca le falte nada, o que lo que nos sobra lo podamos compartir. Entonces, hay mucho que hacer en ese sentido. Los que quieran hacer comentarios, por favor, los pueden ir compartiendo, y si hay alguna preguntita que surja de esto, te pido, Elena o Stefan, si es que aparece, que libremente la puedan compartir con nosotros. Ok, por ahora no hay preguntas, simplemente que están compartiendo un 100% lo que estás diciendo, Ronald. Qué bueno. Fantástico. Entonces, una de mis grandes preguntas, como entendiendo que todo este movimiento en algunas comunidades ya es una realidad, en algunas organizaciones también es una realidad, pero todavía son experiencias muy puntuales, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos, entendiendo la velocidad de los cambios, cómo podemos también acelerar nuestros propios procesos personales y nuestros propios procesos organizacionales y comunitarios? Entonces quería traer también a la reflexión una segunda reflexión que para mí ha sido como un descubrimiento muy, muy relevante, porque el mundo, al mismo tiempo que está evolucionando y al mismo tiempo que está como avanzando, y esta velocidad de cambio son cada vez más impresionantes, al mismo tiempo el mundo se está complejizando, está cada vez más volátil, la incertidumbre aumenta y la ambigüedad aumenta. Entonces, este mundo que algunos llaman mundo VUCA, porque esas letras en inglés son volátil, incierto, complejo y ambiguo,
crecen a una velocidad grande, sin embargo nuestra capacidad para poder enfrentar ese movimiento de incertidumbre no es tan rápida. Entonces se va generando una brecha entre la capacidad humana de hacer como frente a esta volatilidad e incertidumbre y en los contextos, ¿no? Entonces, quería llevar como la atención ahora a que en realidad una estrategia que puede servir para poder acortar esa brecha es volver a entender la realidad a niveles mayores de abstracción, ¿ya? Y aquí me voy a detener un poquitito para intentar explicar esto. Así como hay una circularidad profunda entre el proceso, entre la vida y el proceso de cognición, es una retroalimentación permanente, ¿no es cierto? El conocer y la vida, o sea, la vida es conocimiento y el conocimiento es vida, o sea, todos los seres, desde los unicelulares, van conociendo y van generando esta experiencia vital. Así como hay una circularidad, y esa circularidad, esa como expresión viene de nuestros Maturana y Varela, de la teoría de cognición de Santiago, que dice que el proceso de vivir tiene que ver con el proceso de conocer. Y después la derivada que tiene eso es que los cambios en el conocer son los que nos permiten aprender, ¿no? Algunos hablan de desaprendizaje, a mí más me parece que uno reaprende sobre lo que ya aprendió, y que ojalá lo que aprendió mal se le olvide, pero no es que tengamos la posibilidad de desaprender, sino que vamos aprendiendo sobre el aprendido. Entonces, ese conocer sobre el conocer es algo fundamental que los sistemas vivos han ido evolucionando en esa dirección. Y asimismo, así como existe esa circularidad tan inalienable, como que no se puede separar, como tampoco se puede separar como al ser humano de la naturaleza, y nosotros pretendemos separarlo, existe una circularidad también que tiene que ver con la necesidad del ser humano de construir significado y al mismo tiempo la necesidad del ser humano de hacer sentido, ¿ya? Hacer sentido y construir significado. Nosotros desde que somos agricultores, desde hace unos 12.000 años atrás, cuando nos separamos del mundo natural y empezamos a tener la experiencia de la realidad como una experiencia como separada en cajitas, desarrollamos una necesidad, de hecho separamos nuestra conciencia de los ciclos naturales y empezamos a tener una experiencia que algunos llaman la experiencia de la autoridad sagrada, ¿no? Como empezamos a intentar entender la realidad mirando hacia el cielo, más que mirando hacia la tierra. Y esto tiene un fundamento muy antropológico y muy antiguo. Entonces, esa como transformación que fuimos generando empezó a hacernos cuestionar o cuestionarnos incluso la muerte. Entonces, todo de ahí en adelante, o mucha de la experiencia humana, empezamos a necesitar construir significado de todo, ¿no? Entonces, el Sapiens Sapiens tiene esta como necesidad intrínseca de la construcción de significado. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el significado? Cuando los sistemas y los contextos empiezan a complejizarse, el significado queda corto, ¿ya? Y entonces esa es la reflexión a la cual quiero como invitarlos en los próximos 5 minutitos, que tiene que ver con algo que leí de William James hace algunos años atrás, y donde él dice, mire, hay dos maneras de aprender, desde el razonamiento lógico o desde el entendimiento intuitivo. Y esto la gente que trabaja con el cuerpo lo entiende muy bien, porque muchas veces cuando alguien dice, oye, pero ¿por qué tomaste esa decisión? No, es que pucha, fue como que de guata me dieron ganas de hacer esto, ¿no? Y eso tiene que ver con el entendimiento intuitivo, ¿no?
porque la mente y la conciencia es una condición repartida entre el cerebro, el cuerpo, nuestros contextos inmediatos y nuestras herramientas de uso común, normalmente mayor a 2 años. Esto es muy interesante. Alguien que tenga un teléfono de más de 2 años, como yo, la verdad que uno prácticamente puede hacer cualquier cosa sin mirar el teléfono. Ya es parte de mi conciencia, ¿no? La gente que usa casco en la construcción, cuando empieza a usar casco y pasa por debajo de un andamio, se pega en la cabeza. Pero después de un tiempo, ya su experiencia ya no termina en la cabeza, sino que termina después del casco. Entonces, a eso me refiero, con que en realidad la conciencia también es una condición repartida que incorpora como los elementos de mayor uso. Y es interesante lo que decía James, porque durante todo el siglo XX, el entendimiento humano estaba dirigido, y muy dirigido, a la experiencia del razonamiento lógico. De hecho, toda la educación, yo creo que todos los que están aquí presentes, tiene mucho que ver con esa experiencia de que lo más importante es razonar respecto de lo que estás haciendo. Las materias más importantes son matemáticas y lenguaje, y todo el resto tiene como un valor menor, y por lo tanto hemos sido sobreentrenados en esta práctica del razonamiento lógico, que yo no digo que sea mala, pero que dado el aumento en la complejidad, queda un poquito corta. Entonces, por eso hablo de una circularidad entre el razonamiento lógico y el entendimiento intuitivo. Entonces, ¿cómo se llama? Mi impresión es que en el siglo XXI va a ser muy relevante el desarrollo o la reconexión con el entendimiento intuitivo. Y eso lo traemos porque hay que acordarse que aprendimos a bailar y a cantar y a pintar antes que a hablar. Y por lo tanto tenemos mucha experiencia en entendimiento intuitivo. Entonces, incluso por ahí la inteligencia artificial hoy día está hablando ya de intuición artificial. Entonces, imagínense eso. Entonces ya no basta con los modelos que crea la inteligencia artificial, sino que ya están empezando a intentar emular intuición humana de tal manera de poder seguir evolucionando en el desarrollo de la inteligencia artificial. Entonces, este dibujito que aparece acá tiene que ver con esta como sobrerrelevancia que en el siglo XX se le dio al saber qué, o al razonamiento lógico, y lo relevante que probablemente va a ser en el siglo XXI el entendimiento intuitivo o el saber hacer, ¿no? Que es lo que nos da la práctica, que es lo que nos da la parte más pragmática. Entonces, y lo interesante que esto nos regala, algunos hablan de que del escalón reduccionista, ¿no? Cuando reducimos la realidad, somos capaces de generar modelos. Y los modelos son muy necesarios, pero no son toda la experiencia. Entonces, el regalo de esta reflexión tiene que ver con cómo podemos, a través del entendimiento intuitivo, empezar a pensar en patrones. Los patrones son la unidad con la cual podemos trabajar de una manera como bastante natural, porque somos seres que desde que nacemos entendemos patrones. El mismo lenguaje uno lo va entendiendo y conociendo desde patrones. Cuando uno es bebé o una guaguita. Entonces es muy interesante esto. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar capacidades para poder reconectar con el entendimiento intuitivo y desarrollar capacidades para pensar en patrones? Y tener una conversación, entonces, entre esos patrones para poder generar nuevos modelos que nos ayuden a estar en el mundo de la manera que está emergiendo. ¿Estamos cachando o estoy hablando mucha locura? Voy a hacer una manito así. ¿Está ok? ¿Estamos ok? ¿Alguien está totalmente en desacuerdo con este pensamiento? Si hay alguien que quiera comentar algo, o por favor, de nuevo, hacerlo en el chat. Yo no estoy viendo el chat, quizá.
Acá Carlos, por ejemplo, dice, al pasar lo que es por el intelecto, pasamos lo percibido por un filtro con múltiples condiciones, normalmente no optadas. Ajá. El sumac causai, el buen vivir andino, se basaba en esos principios. Qué maravilla. Sí, lo que tenemos que hacer es recordar, más que nada, ¿no? Está claro. El trueque es una tecnología basada en la transaccionalidad. El dinero resuelve un problema del trueque al dar una estructura de confianza, pero sigue siendo parte del mismo paradigma, transaccionalidad recíproca. Yo creo en economías diferentes, sin transaccionalidad recíproca, circular. Muy bueno. Yo también. Cuando hablas de patrones, ¿sería el equivalente a las abstracciones de la realidad que habla Maturana? Sí, yo creo que tiene mucha cosa en común con el pensamiento de Maturana. Me perdí la diferencia entre hacer sentido y construir significado. ¿Cuál es la diferencia entre modelos y patrones? No me queda claro. Bueno, ya voy a intentar responder esas dos preguntitas para seguir avanzando. En el fondo, la diferencia entre hacer sentido y construir significado es que construimos significado desde los modelos donde hacemos un escalón reduccionista de la realidad para poder entenderlo linealmente. Y hacemos sentido cuando somos capaces de entender los patrones que se van acoplando en unidades de entendimiento más básico. Entonces, cuando hablamos de patrones, de hecho, hay mucho que hablar de patrones, porque los patrones los podemos entender de distintas perspectivas también. Pero cuando hablo de patrones, es como decir qué nivel de abstracción es suficientemente amplio y grande como para tener la sensación de que hay algo que sí me hace sentido. ¿Ok? Entonces, el hacer sentido tiene que ver más con la intuición. El hacer sentido lo hacemos muchas veces ayudado por el cuerpo. El cuerpo nos da mucha información para poder hacer sentido. Y luego construimos significado reduciendo eso para poder modelarlo y poder como simplificarlo. Justamente Pilar decía que si te estabas refiriendo a volver a escuchar al cuerpo, a sentir más y pensar menos. ¿A qué te refieres con hacer un patrón con esto? Sí, me refiero a eso. O sea, el cuerpo es una ayuda profunda para la generación de entendimiento intuitivo, ¿no? Cómo apoyarnos en la intuición, cómo entender la intuición como una herramienta de inteligencia muy necesaria en momentos de incertidumbre, porque es como cuando hoy día las organizaciones me dicen, oye, hagamos una planificación estratégica. Entonces yo les digo, bueno, ¿con qué horizonte quieren hacerla? Y me dicen, bueno, por los próximos 2 años, 3 años. Y yo me río un poco porque ¿quién sabe qué es lo que va a pasar en los próximos 3 meses? Hoy día, ¿no? Entonces, uno puede soñar a cierta distancia como para entender dos cosas que yo creo que son súper claves. Entender, por un lado, cuál es la dirección de viaje que yo quiero tener. Pero lo más necesario hoy día es entender muy bien el presente y dar solo el siguiente paso factible de hacer. A mí me gusta llamarlo el adyacente posible. ¿Cuál es el adyacente posible? Más como lograble, ¿no? Entonces, en función de eso, poder diseñar el próximo paso. En algunas organizaciones lo hacemos a 3 meses, en otras organizaciones, dado algunos contextos, a 1 mes, y vamos monitoreando día a día y semana a semana para poder tomar las mejores decisiones. Entonces, ¿cómo el dolor o el trauma altera ese patrón, en sentido y ese significado? ¡Wow! Chuta, yo no me quiero quedar acá porque hay varias cosas que necesitamos empezar a explicar para poder unir después todo este pensamiento con algunos patrones que nos regala la sociocracia en términos de colaboración. Tengo que contarles que somos 97 participantes. Qué lindo.
hay mucho de las herramientas sistémicas, configuraciones, conectar con la fuente y desde ahí entender y hacer sentido. Exactamente. Hoy día hay varias cosas que están ocurriendo simultáneamente. Está el viaje de Gaia, de la teoría U, que también sirve mucho también para poder experimentar un campo social. Ya vamos a hablar de los campos sociales. Y hoy día hay muchas estrategias, herramientas sistémicas, el mismo teatro de la presencia social, pero en general yo diría que más que adoptar una herramienta, es reconectar con la intuición profunda del ser humano, como realmente volver a conectar con lo más humano de lo humano, ¿no? Con los que acaban de llegar, como comentábamos, que aprendimos a dibujar, a bailar y a cantar antes que hablar, ¿no? Entonces, y esto es cuestión de que hagan una pequeña reflexión. ¿Dónde ustedes solucionan sus problemas más difíciles? ¿O en qué momento del día? ¿O haciendo qué tipo de actividad? Normalmente, los entendimientos más profundos se realizan en estado, en la ducha, dicen por ahí, exactamente. En el baño. Yo altamente les recomiendo tener un libro y un lápiz en el baño. En la ducha es un poco más difícil, pero probablemente también caminando, dicen por ahí. Andando en bicicleta. Es porque hay un proceso en el ser humano que tiene que ver con la desconcentración. Cuando uno está muy concentrado en un problema, es muy difícil resolverlo. Pero cuando uno se desconcentra haciendo ejercicio, dice Ignacio, mi querido amigo y colega, antes de despertar también, meditando, caminando, creando, es muy necesario desarrollar las propias estrategias que cada uno tenga para poder suspender la concentración y desconcentrarse, porque es ahí cuando emerge la intuición y los patrones. Y entonces uno administra esos patrones para poder generar estos entendimientos. Y ahí uno tiene los momentos ajá, o los alcachofazos, o las caídas de teja. Hay tanta eureka, ¿no es cierto? Cuando estoy a solas, dice, exactamente. De hecho, a mí me ha encantado este como periodo de cuarentena, porque realmente es una invitación para poder permanecer con uno mismo, ¿no? Piedad bailando, excelente, bailando, por ahí dicen, sí, plantando. Excelente, sí. Pucha, hay tantas estrategias, ¿ven? Si la sabiduría colectiva no falla. Entonces, a eso me refiero con esta circularidad entre entendimiento intuitivo y razonamiento lógico. Se ha de comenzar con uno mismo, aprendí con la cultura quiero, reconocer todo como existencia, interactuar con todo. Reconocer qué es lo que quiero y proyectarlo. Llamar, por ejemplo, a través del agua que bebemos, hacer consciente cada acción. Una vez yo construyo un patrón de geometría armónica. Entonces, por resonancia se replica como la moril. ¡Wow! Gracias, Malú. Pintando, Andrea de Santi. Muchas gracias. Sí, hay tantas estrategias, ¿no? Entonces es como decir, bueno, ¿cómo poder traer esas estrategias a mi día a día para poder generar esta circularidad entre hacer sentido y construir significado, ¿no? ¿Cómo poder parar un poquitito más? Entonces yo les quiero hacer otra pequeña invitación de 2 minutos que cada uno pueda escribir para sí mismo o pensar o compartir en el chat. Chuta, ¿cuál puede ser como mi compromiso personal con esa búsqueda de hacer sentido, ¿no? ¿Cómo me puedo comprometer conmigo mismo para que cuando esté sobrepasado, cuando esté sobrecargado, cuando esté rayando la papa con la concentración en algo, bueno, cuál puede ser mi propia estrategia de suspender para que el trabajo de los patrones y del hacer sentido pueda aparecer en mí? Entonces, démonos 2 minutitos para reflexionar respecto a eso.
Buena, Carlitos. Clausen. Cuando me conecto profundo con la naturaleza surgen esos patrones. Andrea, cuando danzo. Tina Carri. Ya vamos a hacer uno. Para ir más lento, para no perderme de mi actividad. Ser disciplinada a diario con mis hábitos de práctica espiritual. Fantástico. De aprender de sabiduría ancestral. Yupi, Pinacati. A mí me ayudan las meditaciones activas, dinámicas y cuando salgo a la naturaleza. Sí. La naturaleza es demasiado sabia, ¿no? Yo cuando me recuerdo cada vez que mis niños estaban como alterados o medio peleadores, los agarraba y subíamos un cerro. En la bajada del cerro ocurría la magia. Volvían parejitos, muertos de la risa, echando la talla, y eso les duraba por lo menos 2 días. Es demasiado alucinante. Comprometerme a un momento sin hacer nada, a propósito. Excelente. Gracias, Alejandra. Cucú y Pancho, nosotros lo cantamos y danzamos desde la ley del origen. Wow. Eli, permitirme lugares para la nada en el día y permitirme bailar, andar en bici y naturaleza. Excelente. En cuarentena cuando limpio mi casa. Muy bueno. Ordeno eso, me desconcentra de cualquier preocupación y me dispone a hacerme cargo. Qué trivial. Joaco, a mí me ayudan mucho los espacios donde escapo de las pantallas, lavando la loza, escuchando música, últimamente haciendo pan, wow, y la naturaleza sobre todo, cuando me conecto conmigo mismo. Steven, abrazo, hermano, con mi cuerpo y mis emociones. Julita, cuando me conecto con la inocencia, capacidad de sorpresa, como una niña. Wow, ya vamos a hablar algo de eso. Ari, qué buena, escuchando mi cuerpo, que me haga encontrar la coherencia entre lo que quiero, lo que pienso y lo que quiero, conectando desde el corazón, meditando o danzando. Haciendo el aseo de la casa, excelente. Cecilia, cuando disfruto mi jardín, maravilloso. Meditando y escuchando música. Bacán. Ronald, capaz si hay alguna persona que no puede usar el chat, capaz puede expresarlo, Sí, dale, abriendo su micrófono, ¿verdad? abramos un espacio. Sí, los que quieran compartir algo, podemos escuchar unas 2 o 3 voces. Tienen que desmutear su micrófono. Joe, dale. ¿Cómo estás, Ronnie? Muy bien, Joe. Gracias. Muchas gracias. Para mí este curso me viene como un regalo del cielo. El escucharte con esa voz tan tranquila, el escuchar a toda la gente, verle su carita. A mí la incertidumbre me da pánico. Así que estoy aquí con los ojos, con los oídos abiertos, escuchando todo lo que tú dices, como de cómo acortar la brecha, cómo enfrentarlo, cómo prepararse, cómo gestionar. Así que estoy hambrienta de lo que quieres enseñarme, pero sí estoy en momento de cambio. No sabía que era un periodo de cambio para todo el mundo. Para mí en lo personal estoy en un momento de muchos cambios. Entonces es interesante estar en sintonía con el planeta, supongo. Bueno. Gracias, Joe. ¿Alguien más quiere compartir algo? ¿Tan tímido? ¿Tan tímida? Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Pablo. Sí, hola. Mira, difícil expresar exactamente cómo se genera, pero personalmente en los momentos de reuniones con muchas personas, cuando se genera como una energía así comunitaria, a mí personalmente me caen ideas del universo. Sí, energía, visualizaciones, el estar así con harta gente pasa algo. No sé cómo explicarlo, pero pasa. Bueno. Súper. Muchas gracias. Claro que pasa.
¿Alguien más quiere compartir? Una última vocecita. Amo la incertidumbre, dicen por ahí. Cuando nada es seguro, todo es posible. Déjale. ¿Alguien más quiere compartir? Cortito. Bueno. Ya, pues, seguimos entonces. A ver. Quería compartirles algunos principios y patrones que, a propósito de esto, ¿no es cierto?, de la colaboración y de cómo evitar la manipulación y el control. En la evolución del ser humano, como en términos de estructura, cómo nos hemos ido como organizando para poder hacer frente a las distintas como desafíos que nosotros mismos nos hemos inventado muchas veces, hemos ido como coevolucionando en distintas maneras de organizarnos. Y entonces por ahí hemos pasado desde estructuras muy jerárquicas, que tenemos también muchísima experiencia en eso. Hay algunos patrones que yo siempre digo que me hace mucho sentido que hayan comenzado en la época de cuando nos transformamos de cazadores-recolectores a agricultores, donde empezamos a generar los, eh, las primeras jerarquías, donde los sacerdotes estaban en la cúspide de esas jerarquías, donde después estuvieron los faraones, después estuvieron los reyes, ¿no es cierto? Después estuvieron los comerciantes, y después estuvieron los comerciantes, después los comerciantes, y después los macrocomerciantes, y después ¿cómo se llama? Las grandes, ¿cómo se llama? Eh, corporaciones, ¿no es cierto? Ahí como que nunca más perdimos a los ¿cómo se llama? A los comerciantes de la manipulación y el control de toda la jerarquía. Entonces es interesante cómo el patrón de la jerarquía ha sido central en el desarrollo de los distintos tipos de estructura que hemos ido coevolucionando desde hace 12.000 años atrás. Y donde inicialmente probablemente era mucho más jerárquico porque había como una cosa como que bajaba del cielo para darle atributos a quienes estaban en esa como primera capa. Y después, para que una jerarquía pueda funcionar y pueda permanecer, se requiere de un patrón que para mí es clave en esta conversación, que tiene que ver con los patrones del desarrollo de campos sociales de miedo, porque las jerarquías solamente pueden funcionar en campos sociales de miedo. ¿Ok? Las jerarquías no pueden funcionar con un campo social como fundamentado en la confianza. Entonces, desde hace 12.000 años empezamos a desarrollar estrategias en términos de organización y estructura, donde aprendimos a generar miedo como campo social. ¿Qué significa eso? ¿Y en qué se diferencia ese tipo de miedo del miedo que tenían nuestros ancestros, por ejemplo, cazadores-recolectores, que fundamentalmente los cazadores-recolectores tenían miedo a ser depredados por los depredadores naturales, miedo quizá a esa misma situación en ambientes de poca luz, etc. Sin embargo, el miedo como campo social está asociado a una nueva manera de vivir en lugares donde nos dejamos de mover. Hay un libro muy lindo de Maurice Bergman que se llama La historia de la conciencia. Él en ese libro relata con mucho detalle el aspecto psicológico y el aspecto antropológico de qué significaba el sistema de creencia y cómo se iba modificando como la experiencia humana en función de los tipos de jerarquía. Y es muy interesante cómo
nuestra evolución civilizatoria hemos ido como profundizando un expertise bien específico en la creación de campos sociales asociados al miedo. Y de esa manera podemos perpetuar los sistemas jerárquicos. Es cuestión de, no sé si acá hay varios amigos y personas que asesoran comunidades y organizaciones, y es cuestión de que hagan memoria. Yo incluso en algún momento hicimos una observación en un par de empresas de un origen muy jerárquico, donde conversábamos con personas dentro del ambiente laboral y fuera del ambiente laboral. Y nos dimos cuenta, sobre todo en algunas mujeres, cómo tenían que cambiar el tono de voz para poder funcionar dentro de una organización altamente jerárquica. Es muy interesante todo lo que uno hace, incluso ustedes mismos, cuando se enfrentan a una conversación donde hay cierto rango de poder. Muchas veces la gente manipula desde la inconsciencia, y es muy interesante. Mauricio Paso, sí, el autor es Maurice Bergman. Y es muy interesante como ser muy consciente de cómo uno mismo va cambiando el tono de voz y el ritmo y la velocidad de reacción en las conversaciones cuando hay situaciones de poder y de jerarquía. Entonces, y es cuestión de que hagan memoria la cantidad de veces que han estado expuestos a campos sociales de más miedo o un poquito menos miedo, porque el miedo y la confianza son como el aceite y el agua. Cuando hay confianza es muy difícil que haya miedo, y cuando hay miedo es muy difícil que haya confianza. Entonces, y esto es muy central porque es un daño que tenemos de hace muchísimos años, es un trauma, yo creo que colectivo, y desde mi mirada y desde lo que me ha tocado a mí observar, es uno de los fundamentos por los cuales no es evidente la colaboración en algunos sistemas humanos. ¿Okay? Y esto es una de las cosas que me encantaría hacer como hincapié, porque he visto mucha gente que incorpora herramientas de autogestión o herramientas sociocráticas en contextos donde no hay un potencial colaborativo, y por lo tanto llega un momento en que el sistema se vuelve al patrón que usaba en el paradigma anterior, y deja de trabajar en este como ambiente que fomenta la colaboración. ¿Se entiende? Así como yo decía que estamos como sobreentrenados en razonamiento lógico, estamos sobreentrenados en individualismo y competencia. Por lo tanto, en muchas organizaciones y comunidades, la colaboración no es algo evidente. He escuchado por ahí a gente decir, no, pero si nosotros venimos de una experiencia ancestral, tribal, colaborativa. Sí, es verdad, pero estamos demasiado sobreentrenados en esta incapacidad de poder abrirnos ni siquiera a escuchar al otro. Imagínate de ahí a colaborar. Entonces, creo que este es un gran punto donde como que quiero hacer hincapié, porque en lo que ha sido como mi experiencia organizacional, comunitaria y académica, hay algo muy interesante ahí que observar. Entonces, esta imagen que puse, hay dos cosas que desde mi experiencia es muy relevante observar en los lugares donde interactuamos. Acá hay mucha gente que trabaja con grupos de personas, hay gente que tiene mucha experiencia, y forma parte, estas dos cosas forman parte de una investigación que intencioné trabajando en el Centro de Emprendizaje, trabajando con grupos de alumnos multidisciplinares, porque era un curso que se llamaba Emprendizaje Colaborativo, grupos de múltiples disciplinas. Trabajamos transdisciplina, pero asociada a proyectos específicos, reales, asociados con FOSIS en desarrollo local.
Y una de las cosas que intentamos observar era el potencial colaborativo de los distintos grupos de alumnos que armábamos, porque eso había mucha diferencia entre grupos que tenían potencial colaborativo y grupos que no lo tenían. Y donde había potencial colaborativo, lo que hacíamos es que al ver que era un ecosistema beneficioso para la colaboración, maximizábamos esa experiencia. Y a los grupos que tenían un bajo potencial colaborativo, pero donde habían ciertos liderazgos que generaban un beneficio al proceso, decidimos como suspender el potencial de desarrollo de herramientas colaborativas y adecuarlo a la coherencia de ese grupo, teniendo resultados bastante interesantes. Entonces, la observación del potencial colaborativo yo siento que es clave para poder identificar grupos donde sí poder potenciar y amplificar herramientas colaborativas. Pero hay otros donde en realidad lo mejor que puedes hacer es identificar cuál es la coherencia del grupo y tratar de maximizar con las limitaciones que eso tiene en términos de colaboración, ver qué tipo de patrones podemos ir instaurando para generar una disposición a cambiar. Y ese es el otro concepto, que es el estado disposicional. Los sistemas cambian disposicionalmente. Uno no puede obligar a un sistema a cambiar. El sistema solo va a cambiar si existe la disposición a hacerlo. Entonces, ese era otro tema. Hay una pregunta acá, Ronald, a ver, ¿cómo se mide el potencial colaborativo del grupo? Sí, una gran pregunta. Mira, lo que hicimos ahí y lo que hemos estado haciendo con múltiples intervenciones en organizaciones es producir pequeños ecosistemas de grupos con ciertas tareas. Y entonces, algo que les voy a compartir antes del cierre, lo que hacemos es que generamos ciertas tareas y observamos los estilos de liderazgo y observamos la capacidad de retroalimentación en tiempo real que tiene el grupo y observamos la capacidad de escucha que tiene. Estamos intentando generar una matriz para poder medir esto un poquitito más como cuantitativamente. Sin embargo, la experiencia de observación de tantos grupos en el tiempo muchas veces hace que desde la experiencia intuitiva uno pueda identificar rápidamente como cuál es el potencial de colaboración de un grupo. Pero la recomendación es hacer pequeñas pruebas y poner al grupo, someterlo como a ciertas tareas que requieran de participación. Eso. ¿Cómo estamos? Apareció por ahí mi amiga la Dani Edwards. ¿No? Si la Dani Edwards está ahí, por favor, que dé 3 golpes. Parece que no. No alcanza, que está en una reunión larga y no sé si alcanzará a aparecer. En la capacidad de autoobservarse y espejarse en el colectivo con auténtica disponibilidad a la autotransformación, dice la Raquel. Muy buen punto. Pero ese potencial de colaboración es solo una foto porque la conducta se aprende realizándola, ¿o no lo es así? Esa es una gran pregunta. Lo que hacemos efectivamente es una foto, porque de hecho hasta el yo es algo que es móvil, por lo tanto, desde esa mirada, claro, todo se mueve. Sin embargo, cuando lo que hemos observado es que cuando un grupo tiene ese potencial y esa disposición a transformar las maneras de hacer en algo más participativo, y uno potencia como esa experiencia, los resultados son
increíble. Por lo tanto, la posibilidad de que ese grupo como florezca en esa conducta es muy alta. El estado disposicional refleja el nivel de conciencia de la organización totalmente, porque indica como la apertura y como... Hay otro concepto que también es muy clave, que tiene que ver con la resiliencia, ¿no? Pero sí, es como el estadio de conciencia desde donde se mueve es muy clave para el estado disposicional al cambio. Y para no quedarnos acá, quería incorporar un par de patrones que hemos ido como descubriendo que son realmente relevantes al momento de trabajar con lo que yo llamo campos sociales coherentes. Tiene que ver con la intención de que los grupos humanos se puedan como construir comunidad, ¿no? La construcción de comunidad es clave. Hoy día, si a mí me preguntaron hace poco, bueno, ¿cuál es la mejor estrategia que yo veo para generar cambios dentro de las organizaciones? Es la creación de pequeños grupos que son pequeñas comunidades de práctica y aprendizaje, ¿no? De cómo potenciar la retroalimentación en tiempo real de los aprendizajes, de tal manera que toda la organización se beneficie, como transformarse en una organización que aprende, en una comunidad que aprende. Y por otro lado, este paso de ver a las organizaciones como una gran red, a ver, sin dejar de ver esa red, poder intencionar pequeñas comunidades de práctica que puedan generar una modificación en el sistema mayor. Ahí también hay harta, les vamos a compartir un par de lecturas respecto a esto que es súper interesante. Luego, eso, cuando uno construye comunidad, al menos desde la mirada de los campos sociales coherentes, hay que construir comunidad como observando muy bien e intencionando muy bien la capacidad de resiliencia de esos pequeños grupos y la salud en todo sentido para poder como florecer y para poder determinar cosas tan básicas como, por ejemplo, los ritmos de las reuniones, del trabajo, etc. Otra cosita que les quería compartir en términos de patrones. Ahí aparece la humildad en la esquinita, porque como es humilde, se pone ahí en la esquinita de abajo. Pero hay que entender que tanto en los cambios como ecosistémicos, como en los cambios individuales, como en los cambios en comunidades, hay que entender que es muy difícil generar cambios con una estrategia de arriba hacia abajo, y por lo tanto la humildad para poder abrirse a la participación es algo totalmente relevante. Podemos hacerle mucho doble clic a estas cositas, pero en otro patrón que es clave, y que es un patrón que lo llevamos totalmente intrínseco en los seres humanos, tiene que ver con el patrón de la creatividad. Y la creatividad, desde la mirada de los campos sociales coherentes, tiene que ver con fomentar la innovación desde la mirada de la transformación. Por eso es que es importante tratar de reflexionar desde los niveles de los sistemas de creencias o desde los paradigmas. Cuando un paradigma se modifican automáticamente las acciones, las teorías, las normas, como definitivamente. El nivel paradigmático es un nivel de transformación que es un sistema anidado, y por lo tanto, cuando un paradigma se modifica tanto en nuestras prácticas como en nuestras ideas, como en nuestras éticas. Entonces, por eso, porque muchas veces, tanto se habla de innovación, pero yo creo que la innovación en realidad comienza cuando dejamos la innovación incremental y nos abrimos a una innovación que sea lo que algunos llaman exaptativa, una innovación que incorpore como los principios más fundamentales del paradigma desde el cual innovamos. Eso también podemos
comentar algo más en la próxima sesión. Otro punto es, no sé si yo lo estoy viendo ahora. El ritmo es un patrón que yo considero muy fundamental, así como hablábamos hace un ratito de los ritmos de concentración, eso, el ritmo de hasta dónde concentrarse y cuándo, ¿cómo se llama? Por ahí, perdón, hay una pregunta, ¿cuál sería la otra innovación sin ser la incremental? O sea, una es la innovación incremental, que es la innovación, por ejemplo, yo tengo este teléfono y entonces la innovación es agrandar la pantalla, como esa innovación incremental. ¿Sirve para solucionar problemas profundos? No, sirve solamente para seguir consumiendo incrementalmente. Por lo tanto, la innovación exaptativa, de exaptación, tiene que ver con generar un tipo de innovación donde cambiamos las funciones para las cuales han sido creadas las cosas. Entonces cambiando las funciones, cambia totalmente el tipo de innovación, ¿no? El otro día veía cómo en India había una gente que usaba las mangas plásticas para como meter los autos adentro, cerrarlos, porque venían los aumentos de lluvia y por lo tanto las inundaciones. Entonces, para que los autos no mueran, usaban estas mangas plásticas para, ¿cómo se llama?, hacer una especie de paquete plástico al auto. Eso es innovación exaptativa, algo que fue diseñado para un uso, pero que fue transformado en otra cosa. Exaptativa, EXA. Y entonces, uno de las cosas como interesantes ahí es como, bueno, cuando hablamos de campos sociales coherentes, ya que salió la temática de la conciencia, es cómo generar innovación transformativa desde la mirada de la coherencia o desde de la conciencia. Y ahí, por ejemplo, cuando hablamos de sistemas económicos, un sistema económico, cuando se hable de innovación dentro de un sistema económico, por ejemplo, el sistema económico dominante, a mí me gusta hablar de que hay innovación solamente si para comenzar a hablar estamos internalizando todos los costos que hoy día son subsidiados por el medio ambiente, por las comunidades marginales y por, ¿cómo se llama?, por las futuras generaciones, ¿no? Entonces es muy interesante la temática de la innovación porque dado el gran cambio que estamos experimentando, ¿qué tipo de innovación es la que realmente necesitamos, ¿no? Y yo creo que ese tipo de innovación que necesitamos implica replantearse todos los sistemas y principios de nuestras creencias más profundas. Vamos a tener que dejar definitivamente, probablemente, de acumular excesivamente, de consumir excesivamente, de viajar excesivamente. Entonces, ¿cómo es el mundo que queremos ver? Por ahí alguien decía vivir simple, exactamente, la simpleza es algo que probablemente es el patrón más relevante que vamos a tener que empezar a co-crear de aquí para adelante. Entonces, ¿qué pasa con el ritmo? El ritmo es clave al momento de generar salud en un ecosistema. Cuando uno muchas veces tenemos reuniones que duran horas y en realidad cuando uno sale de la reunión, idealmente debería salir con más energía con la que entra. Entonces, una pregunta para todos los que están acá. En la próxima reunión que hagan de oficina con su comunidad, traten de medir la emoción con la que llegan y la emoción con la que se van. Y si la emoción con la que se van es menor, por decirlo de alguna manera, a la emoción con la que llegan, quiere decir que hay algo muy disfuncional en esa reunión que probablemente tenga que ver con el ritmo de la reunión, con la duración de la reunión, con la agenda de la reunión, que puede ser totalmente malsano. Entonces, el ritmo está directamente relacionado con la salud, y el ritmo es un patrón que lo podemos llevar a prácticamente todo lo que hacemos. Quedan dos cositas antes de que terminemos la sesión de hoy.
otra temática, ya que donde estamos viviendo en el momento en que estamos es es un momento entre dos paradigmas. Estamos en una transición entre paradigmas. Por lo tanto, la polaridad es un patrón clave porque existe polaridad y va a existir polaridad durante un buen tiempo. Entonces, ¿cómo nos abrimos a poder resolver las dificultades y las problemáticas sabiendo escuchar a todas las polaridades que aparecen, ¿no? En la diversidad encontramos un tipo de resiliencia muy profunda. Entonces, ¿cómo podemos tomar la polaridad y beneficiarnos de las múltiples perspectivas que las polaridades nos traen para poder tomar decisiones? Eso va a ser otra de las cosas que es una gran temática que estamos trabajando dentro de las organizaciones hoy día. Cómo administrar polaridades para la toma de decisiones. ¿Sí? Y por último, lo que quería compartir es esta, y por eso lo pongo abajo como sosteniendo todo, porque cuando hablamos de colaboración, cuando hablamos de florecimiento comunitario y organizacional, es clave el desarrollo y la reconexión con campos sociales donde privilegiemos la confianza e intentemos suspender el miedo en todas sus formas. Recuerda las leyes de la metafísica, dice, todo es ritmo, como es adentro, es afuera, claramente. Entonces, este era un regalo que tenía y voy a aprovechar de esta siguiente lámina para compartirles algo de lo que vamos a ver la próxima semana, o sea, la próxima semana, próximo mes, que tiene que ver con los puntos de acupuntura que he ido observando en el tiempo, que podemos tocar para generar transformación, para poder entender la naturaleza del cambio que queremos generar, ya sea en las comunidades o en las organizaciones. Entonces, cuando hablamos de la naturaleza del cambio y la transformación, y esto yo lo aplico a transformación cultural, organizacional, lo aplico a transformación, ¿cómo se llama?, cultural también en comunidades. Dice, con la pandemia se instala todo lo contrario, con tanta mascarilla, distancia, ¿cómo reconectarse? Súper buena pregunta. Vamos a conversar de eso la próxima semana, el próximo mes, pero sí, yo creo que todo es un desafío hoy día. ¿Cómo reconectarse con mascarilla? ¿Qué tal? Entonces, los puntos de acupuntura que yo he observado en alrededor de entre 10 y 12 años de trabajo en consultoría organizacional, tiene que ver con que uno puede tocar para generar transformación, uno puede tener puntos de acupuntura tanto en estructura, como en estilo de liderazgo, como en procesos, como en patrones. Y tengo que decir que estas 4 puntos de acupuntura tienen que ver con la naturaleza de la colaboración en ambientes sociales. Ya. Elena o Stefan, ¿tienen algo que comentar? Me gustaría como abrir una pequeña, los últimos minutitos, que ya estamos como cerca de la hora, para comentarios, ¿sí? No, no han habido más preguntas, creo que ha sido en forma simultánea leyendo los comentarios y las preguntas, así que no sé si alguien tiene algo para decir, para agregar. Hola, ¿me escuchan? Ah, Yo no sé cómo lo ven, porque creo que han habido un harto de esfuerzo y creo que cada uno en sus roles de temas colaborativos, pero estamos presentes frente a un paradigma que es como el vigente, que es muy fuerte, que la misma situación en la que estamos, voy a poner el tema tan simple, el miedo a quedarse sin trabajo, ¿entiendes? Donde todo el efecto colaborativo, ya tu compañero al lado, viene el miedo de quién se va y nace todo el esfuerzo que hayas hecho de tratar de buscar esos espacios colaborativos,
viene nuevamente ese paradigma dominante que de supervivencia, ¿me entiendes? Oye, aquí se van a quedar dos, ¿quién se queda? Y quizás están los incentivos puestos nuevamente a volver a lo anterior. Entonces, un poco cómo aprovechar este momento quizás para poder romper esa inercia, ¿me entiendes? Esa energía vigente y buscar generar algo distinto. Sí, muy bueno el comentario. ¿Cómo se llama? Los estadios de conciencia son totalmente dinámicos, ¿no? Y es muy probable que nos vamos a encontrar con esta situación de volvernos a una situación como de pánico al devenir, ¿no? Como a la incertidumbre de lo que se viene. A mí me gusta mucho pensar que yo creo que necesitamos desarrollar capacidades para poder surfear en ambientes de incertidumbre como esta. Y yo creo que no va a ser fácil, y yo creo que probablemente el segundo semestre va a ser muy duro para muchos. Ya está siendo muy duro para muchos. Entonces, al mismo tiempo que si el dolor no te hace cambiar, es bien probable que haya como una capacidad, que yo apelo un poco a eso, que el entendimiento colectivo también genera estrategias de transformación profunda. Y por eso es tan necesario hacer sentido colectivo en estos tiempos, para poder volver a construir significado desde lo colectivo y no pensar como en la salvación individual. Lo otro, aprender a pedir ayuda. Tan difícil se nos hace pedir ayuda, como el regalo de la vulnerabilidad. Yo creo que, el sentirse vulnerable, yo creo que debería ser un gatillante para poder generar transformación individual y colectiva a gran escala. Y por eso es que los sistemas de creencias tienen que ir como cayéndose. Pero yo comparto contigo que eso no va a ser fácil. Yo siento que la primera reacción es el pánico, porque hay que seguir alimentando familias, hay que seguir pagando cuentas, hemos basado nuestra existencia muchas veces en deuda en vez de ahorro, y por lo tanto yo no veo que vayamos a salir como libres de dolor. Sin embargo, también es una invitación a poder desarrollar nuevas estrategias. ¿Okay? Yo creo que este tipo de cosas es un ejemplo de cómo podemos ir como reflexionando colectivamente para poder visibilizar nuevas maneras de salir adelante en las distintas como problemáticas. Gracias, Pablo, por tu comentario y pregunta. ¿Alguien más le gustaría? Hay una pregunta que es saber, ¿cuál es el metapatrón que puede tomar el consultor para acompañar un sistema organizacional? ¿Es colaborar con lo inevitable? ¿Es una mirada compasiva? Wow, muy buena pregunta. ¿Quién es Lenovo? Debe ser un computador. Sol. Okay. Soy Rosa. Hola, Rosa. Hola, mucho gusto. Oye, es una muy buena pregunta. A mí, yo te diría que la compasión es clave, es muy clave. No sé cómo es colaborar con lo inevitable, pero hay una estrategia que a mí me está funcionando muy bien, que tiene que ver con con sacarnos el paradigma de que podemos controlar un proceso. ¿Okay? Cuando hablamos desde la mirada de los sistemas complejos adaptados a sistemas humanos, decimos que lo único que podemos administrar en un sistema complejo de alta incertidumbre son dos cosas. Lo dije hace un ratito. Uno es la dirección de viaje, tener como claridad en hacia dónde queremos caminar.
Y lo segundo es entender muy bien el presente organizacional para poder codiseñar ese primer adyacente posible. Y una vez que diseñamos ese adyacente posible, lo intentamos ejecutar y durante la ejecución va a aparecer el segundo adyacente posible. ¿Entiendes? Entonces es como modificar, porque ya no tiene que ver con allá quiero llegar, esta es la brecha, ¿cómo la corto? Que es como la aproximación clásica, ¿no es cierto?, de las consultorías. Mira, tienes que hacer A, B, C y D. Este es el diagnóstico y esto es lo que hay que hacer, ¿no? Yo soy como el experto y entonces tienes que hacerme caso porque si no te puedo facturar. Pero, sin embargo, lo que cada vez me ha hecho más sentido, y esto lo he prototipado por lo menos en los últimos 3 años, y yo te diría que ninguna intervención ha fracasado mirando con esa como como diseño de los adyacentes posibles. Podemos comentar algo más el próximo mes. Y de hecho, me gustaría compartir un par de casos donde hemos implementado sociocracia como parte de la estrategia de algunos adyacentes posibles. Entonces, vamos a entrar un poquito más de lleno en la sociocracia en la próxima reunión. Hola, ¿te puedo comentar algo? Por supuesto. Que lo que dices ahora me encantó, me hace mucho sentido, porque quienes hemos trabajado y estudiado mucho tiempo Maturana, el tema de la deriva, de la vía, de la evolución, es difícil explicar los momentos calmados, momentos de tranquilidad o de entendimiento de lo que pasa, o estable, porque no hace sentido, porque parece que tienes esa ilusión del control, ¿no? De que tú haces A y resulta B. Entonces es muy difícil de comunicar el concepto de la deriva humana de los últimos 3.500 años cuando estás viendo en un horizonte muy pequeñito donde pareciera que todo es estable y que lo puedes controlar. Y que estos momentos de crisis, yo no me había dado cuenta de eso, gracias por lo que comentas, en estos momentos de crisis justamente te muestran la deriva porque pareciera que te amplía el espectro donde estás mirando, ¿no? Y te das cuenta que en realidad no puedes controlar nada, que va cerro abajo y que lo mejor que puedes hacer es afirmarte bien los próximos 5 metros, que es lo que tú dices de el adyacente posible, ¿no? Y cuando pases esos 5 metros, bueno, veremos cómo nos afirmamos los siguientes 5. Así que muy bonito, muchas gracias por eso, me hizo mucho sentido. Bien. Gracias a ti por el comentario. Cecilia comenta que, dice, me da la impresión que esto que realizamos cabe y pulsa de mejor manera en estados organizacionales sanos. ¿Qué pasa con esto y organizaciones insanas, caóticas o resistentes? ¿Cómo se acompañan el dolor de permanecer y dirigirse al cambio, navegando a la incertidumbre? La pura pregunta ya es preciosa. A mí me gusta pensar que siempre hay una grieta en la organización donde la transformación puede comenzar. Y ahí hay muchas estrategias. Es como cuando yo veo que mi estrategia de intervención no conversa con una organización, yo le recomiendo a alguien que sea más coherente con la manera como esa organización funciona, por ejemplo, ¿no? Pero si es que me propongo generar una intervención, siempre hay una grieta, y esa grieta está manifestada por una o dos personas que sí tienen una capacidad de ver un poco más allá que el paradigma dominante de la organización como un todo. Y hay que partir trabajando con ellos. Esto lo he visto en varias organizaciones, y es muy interesante de tener, así como está el concepto del adyacente posible, está el concepto de las pruebas en paralelo, ¿no? Entonces, cómo someter a una organización en pequeñas pruebas en paralelo, y las pruebas son justamente para hacer lo que algunos llaman el sensing, ¿no? Entonces,
estas pruebas en paralelo se llaman catalizadores, ¿ya? Y los catalizadores, cuando son beneficiosos, se transforman en atractores. Y los atractores sí los puedo explotar y los puedo diseñar y los puedo planificar. Y si los experimentos no son beneficiosos, los transformo o los elimino, cuando todavía son experimentos. Y esa es una estrategia que no ha funcionado en estas empresas que tienen una resistencia mayor al cambio. Generar experimentos que funcionen y amplificarlos. No sé si con eso ayudamos a la respuesta. Pero están, a ver, y lo otro es que todo es tan contexto dependiente, ¿no es cierto? Y no es independiente, y no es, o sea, no es para cualquier contexto, ¿no? Entonces, por eso yo digo que el estudio del presente organizacional es totalmente relevante, porque todas las organizaciones son distintas y hay que observar por dónde aparece la grieta. En algunas organizaciones, y por ahí estaba un gran amigo con el que hemos trabajado en algunas intervenciones, que es Ignacio Céspedes, vimos que una organización que intervenimos fue, se evidenció mucho la falta de procesos, por ejemplo. Entonces, desde los procesos uno puede generar los primeros experimentos. Otro, desde la estructura, que hay como una disfunción profunda, entonces uno hace algunos experimentos de estructura y puedes implementar algunos patrones sociocráticos como para hacer pequeños experimentos. Entonces es como yo diría que abrirse en estos tiempos de incertidumbre, abrirse a la experimentación. Mucho más que a tener como preconcebidos ciertos modelos de intervención con los cuales nos sentimos cómodos, ¿no? También es bueno que los consultores nos sintamos incómodos. ¿Alguien más? Una última, porque ya estamos medio pasados, en honor a los que necesitan seguir su día. Capaz lo que podemos decir, Ronald, es que hemos tenido preguntas de eso, es que esta sesión está siendo grabada, que se les va a enviar por mail o el link, y nosotros también lo vamos a subir en nuestra página de Facebook del Círculo, así que ahí podrán verlo también. Buenísimo. Bueno, yo quiero, ¿cómo se llama? Nada, terminar agradeciéndole a Encírculo, agradeciéndole a todos los que se atrevieron a participar y tuvieron como se hicieron el tiempo. Y nada, y que esto es solo una perspectiva más de muchas perspectivas que hay, y que si les hace sentido, genial, y que si no les hace sentido, genial también, porque es súper importante cachar cuando las cosas no hacen sentido también. Así que nada, yo puro agradecimiento y quizás para terminar sería genial como sentir cómo se van también. Si pueden compartirnos alguna retroalimentación, y si es que se quedaron con ganas de saber algo más de algo, también nos pueden escribir un correo o compartirlo ahora también en tiempo real. Una de las cosas más, uno de los regalos más grandes que he aprendido, como aprendiendo de complejidad, es que la retroalimentación en tiempo real es tan relevante. Es tan distinto hacer retroalimentación ex post que hacerlo en el momento. Eso, muchas gracias a todos, Stefan, Analía, Elena, y a todas las caras conocidas y por conocer. Muchas gracias por estar, por su tiempo, y hasta la próxima. Bueno, de nuestra parte también agradecerles mucho. La verdad que nos hemos sentido como hasta en un momento desbordados de la cantidad de personas que maravillosamente nos encontramos hoy. Y bueno, decirles que les vamos a avisar cuándo va a ser la próxima. Generalmente habíamos acordado de que era el último viernes de mes, pero bueno, cuando tengamos la información más concreta, se las estaremos pasando. Así que súper agradecidos también. Hay unas cosas preciosas que están diciendo Ronald. Qué lindo. Y muchas gracias por el precioso encuentro.
lo concreto con la inspiración. Gracias y buenas vibras para todos. Celebro y agradezco el espacio. Bacán. Los invito a que se desmuteen todos y así podemos hacer una despedida con sonido. Los saludos que pueden hacer. Gracias. Gracias. Chao a todos. Vamos por un mundo mejor. Gracias a todos. Gracias, abrazos. Gracias. Nos vemos, Ronnie. Hasta la próxima. Gracias, Ronnie. Ronald, sos la medicina del país.